Listo, entonces ya empecé a grabar nuevamente. Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Buenas tardes, profe. Bueno, Buenas entonces hoy tardes. la idea es aproximarnos al concepto de círculo unitario. Sin embargo, pues al inicio de la clase, unos estudiantes me manifestaban que todavía están un poquito perdidos con lo que hemos visto hasta ahora de razones. Entonces, en esta primera parte creería que vamos a hacer como un resumen de lo que hemos realizado hasta hoy. Y en Sí, esta, pues la sí. idea sería hacer algunos ejemplos con el objetivo de mostrarles o de resolver esas dudas y pues y ya posteriormente de hacer el paso al círculo Allí unitario se que mal pues parió. obviamente tiene mucha relación. Chicos, por favor, tratemos de intervenir únicamente para participar en la clase. De resto silenciamos el micrófono, gracias. Bueno, entonces habíamos visto el concepto de razón trigonométrica y habíamos visto que específicamente utilizábamos tres razones trigonométricas, o hay más razones obviamente, pero empezamos con estas tres. Empezamos con la razón seno, que lo definíamos como la razón entre el cateto opuesto y la Eso. hipotenusa de un triángulo. La razón trigonométrica coseno, mm, que era la razón Allí ese entre... triple hijo de espera. puta jeta. Uy, chicos, por favor, ese vocabulario, gracias. Entonces, coseno, que iba a ser la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa de un triángulo, y finalmente la razón trigonométrica tangente, que iba a ser el resultado de relacionar los catetos opuesto y adyacente. Entonces, bueno, eh, habíamos dicho que podríamos tener un triángulo, digamos, de cualquier manera. Habíamos definido que para poder utilizar las razones, lo principal era garantizar que el triángulo que se fuera a analizar fuera un triángulo rectángulo. Habíamos visto que también en su mayoría nos iban a entregar, obviamente, pues un ángulo. Vamos a ver si alcanzo ya a llegar a círculo unitario. No creo, según lo que ya estoy pensando que van a surgir aquí otras duditas. Entonces, bueno, supongamos este triángulo, supongamos que tiene un ángulo de 20 grados y supongamos que tenemos una altura, por ejemplo, de 7 metros. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y entonces cuánto mide la base del triángulo? Entonces, recordemos que para utilizar estas razones, lo primero que uno hace es mirar qué ángulo tiene como referencia. Entonces, aquí tenemos este ángulo de 20 grados. Digamos que pues en algunos casos les colocábamos nombres a esos ángulos. Vamos a decir que este ángulo también se llama beta, por ejemplo. Entonces, tenemos el ángulo de beta de 20 grados y la pregunta que inicialmente debemos hacernos es, bueno, ¿qué conocemos del ángulo y qué nos preguntan del ángulo? Entonces, lo que conocemos es esta medida que corresponde a qué cateto, Diana, por ejemplo. Claro, perdón, es que no te... No, es mejor, ¿sabes qué? Es que no te escucho muy bien porque mi hermano está en videollamada, O porque sea, está en el trabajo, entonces no te escucho muy ya bien. mira que tenemos, en cada triángulo vamos a tener dos catetos y una sola hipotenusa. Entonces, en este caso, el cateto que tenemos, la pregunta, Diana, es ¿cuál es? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? No sé, profe. ¿Adyacente? No, ¿O opuesto. opuesto? Sí, De opuesto, la porque hipotenusa. fíjate que el ángulo es justamente el que está enfrente. ¿Sí? Si yo le hago una flechita aquí al ángulo, vemos que el ángulo o el ángulo está exactamente al frente de ese cateto. El cateto adyacente es el cateto que, digamos, si yo borro, me destruye el ángulo. Fíjate que si yo borro ese cateto adyacente, ya no tengo ángulo, ¿cierto? Entonces, el cateto que tenemos es el opuesto, ¿cierto? Entonces vamos a definir acá CO igual a 7 metros. Listo. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan por la hipotenusa o por el cateto adyacente, El cateto adyacente. ¿cierto? Entonces nos preguntan por este cateto de abajo, que sería el cateto adyacente. Entonces, como vemos que la relación está entre los dos catetos, ahora lo que hacemos es mirar en las razones
¿cuál es la que relaciona los dos catetos? Entonces vemos que ese caso es la tangente. ¿Sí? Mejor. ¿Ves, Diana? Que es la tangente porque Sí. es la única que relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente. Las otras no relacionan a los dos catetos. Relacionan a uno de los dos con la hipotenusa. Pero entonces en este caso, listo, con los dos catetos. Entonces lo que procedo a realizar es entablar esta razón. Entonces vamos a decir que tangente del ángulo que yo tengo de referencia, en este caso 20 grados, debería ser igual a el cociente, o en este caso la fracción de cateto opuesto, que es 7, entre la hipotenusa. Perdón, entre el cateto adyacente, que es lo que no tengo, o sea, la incógnita. Ahora, esta incógnita la vamos a despejar. Entonces, lo primero es mirar cuánto es tangente de 20. Entonces, tangente de 20, según mi calculadora, es aproximadamente 0.363. Y eso va a seguir siendo igual a 7 entre el valor de la incógnita. Aquí lo que sigue es esta incógnita que está dividiendo, la llevo al otro lado a multiplicar. Y este 0.363 que queda multiplicando, lo llevo al otro lado a dividir. O sea que queda 7 entre 0.363. Sí, lo que hice fue intercambiar estos dos valores para despejar a la incógnita. Ahora, ¿cuánto es 7 dividido entre 0.363 o la tangente de 20? Entonces, según mi calculadora, esto da un valor de aproximadamente 19,23. Entonces, si alguien de pronto lo está verificando con calculadora, entonces listo. Ya tendría acá que el valor de X debería ser entonces de 19,23 metros aproximadamente. ¿Listo? ¿Listo mejor, Diana? Como que ni está. Está un poquito mejor. Listo. Profe, una pregunta. ¿Usted ya tomó lista? Tomé algunos, sin embargo, ahorita en un ratico vuelvo y miro asistencia de los que no marqué. Bueno, sí, señor. Listo, entonces voy a borrar esto de acá. Y ahora lo que quiero hacer es encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a pensar acá en H. Listo. Y ahora, si yo quisiera utilizar el mismo cateto opuesto y quisiera encontrar la hipotenusa, ¿cuál sería la razón trigonométrica que tendríamos que utilizar? ¿Cuál? ¿Cuál es la ¿Sí? pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál? ¿Nadie? No. Profe, ¿cuál era la pregunta? Entonces, tengo ese mismo cateto opuesto cuya medida es 7 metros y quiero calcular con Sí. ese cateto y con el ángulo beta que tengo la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es la razón que tengo que utilizar y por qué? Ah, hmm. ¿Cuál sería? Profe, ¿puede repetirla? Entonces, la pregunta la repito. Tengo el cateto Sí, opuesto del sí, ángulo y sí. quiero conocer la hipotenusa. Si tengo el cateto opuesto y quiero conocer la hipotenusa, ¿cuál es la razón Seno. trigonométrica que debo utilizar? Seno, muy bien. ¿Por qué seno? Porque vemos que es la razón entre el opuesto, que es lo que tenemos, y la hipotenusa, lo que nos preguntan. Entonces vamos a decir que seno de 20 grados debería ser igual a el valor de 7, que es el valor del cateto opuesto, entre el valor de la hipotenusa. Entonces h va a ser nuestra nueva incógnita. Entonces, de nuevo, voy a despejar a h. Entonces, h debería ser igual a 7 dividido seno de 20 grados. ¿Cierto? Lo único que hice fue intercambiar a estas dos cantidades. Listo. Y finalmente, entonces, cuando hagamos esta operación en la calculadora,
Entonces 7 dividido entre el seno de 20 grados, eso nos da aproximadamente 20,46 metros. Aproximadamente. ¿Listo? Bueno, aquí ya teníamos la medida de X. ¿Alguien la anotó? Era 19, ¿qué? 19,23 metros. 19,23. Listo. Entonces, ese sería el valor. Profe, ¿eso toca Hipotenusa. anotarlo obligatoriamente o solo poner atención? No, pues la idea, a ver, el consejo que yo les he dado es que ustedes se dediquen a prestar atención en la videoclase Sí. y siempre que vayan a empezar la clase, más bien, abran una hojita, un documento en Word y van tomando pantallazos. Entonces van tomando Ah, solo los pantallazos, los van luego, sí. guardando y ya cuando termine la clase se ponen a llevar sus apuntes. Obviamente, pues habrá quien puede hacer las dos cosas al tiempo de muy buena forma, ir prestando atención e ir haciendo los Yo apuntes. las escribo en el cuaderno y Sí, ya, pero sobre todo para aquellos que les no cuesta hacer un poquito, ejercicio. entonces más bien dedíquense a prestarle la atención y ya después, ya sea con el video o con los pantallazos, ya entonces toman sus apuntes. Mi Castañeda me robó mi cuarto. Listo, entonces ¿no? aquí ya teníamos, bueno, ya tendríamos entonces solucionado el triángulo casi que completo, solamente nos haría falta calcular el otro ángulo. Entonces, ¿cuánto mide el otro ángulo? El ángulo superior, ¿cuánto mediría? ¿Quién nos puede dar esa medida? Uy, espérame ya. Te digo. Entonces, recuerden que utilizábamos el criterio de la Sí, ya. suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Y habíamos dicho que eso 70 siempre iba a grados. ser 180. Bien, o sea 70 que esto es grados. 70 grados. Porque 70 más 20, 90. Y 90 más 90 de acá, 180. ¿Listo? Bueno. Permítanme un segundito. Bueno, voy a ahorrar. Yo les voy a colocar acá. Hoy no alcanzamos ya a llegar a la definición de círculo unitario. Voy a cambiar acá más bien. Coloquémosle que el propósito de hoy fuera entonces resumir propiedades utilizadas y hacer nuevos ejercicios. Entonces, yo tenía justamente un documento donde ya había listado como unos ejercicios, unos problemas que nos van a ayudar a subir un poquito el nivel de complejidad de lo que estamos estudiando. Y estos, digamos, me provoca incluso darles link hoy. Por fin. ¿A ustedes ya les di link de la actividad, de la primera actividad? No. Uy. No, señor. ¿Qué Listo. pasó, No, profe? no. Estoy re perdido. Yo como 20 minutos o más intentando entrar, que porque no me dejaba el maldito link. No sé, no me había Pobrecito el mostrado, Angelín. no me había mostrado ahí. Qué raro. Bueno, entonces voy a copiar acá una situación. Igual, no te perdiste de mucho. Estábamos haciendo como un repaso de todo lo que habíamos visto. Ah, bueno, profe. Listo, entonces vamos a pensar en esta situación, que es calcular la medida de X. Uy, joder, madre. Sí, me acuerdo. ¿Copiamos esto, profe, o lo vamos O a si hacer quieren, más manualmente? bien tomen los pantallazos y ya después se adelantan en sus apuntes. Parece que acá lo más importante es que primero Ah, bueno. presten atención y puedan resolver este tipo de situaciones. Listo, profe. Entonces, yo aquí voy a cambiar una medida. Voy a colocar acá, por ejemplo, otro ángulo. Ya se darán cuenta por qué. Entonces, acá voy a colocar que, digamos, esto es 20 grados. Listo. Entonces,
calcular la medida de x, sabiendo que x es la base de este triángulo completo y a partir de la información dada. Entonces, lo primero que vemos que la figura nos propone es justamente partir el triángulo en dos triangulitos para que se garantice el ángulo de 90 grados. Porque recuerde que si no hay ángulo de 90 grados, no se pueden utilizar las razones trigonométricas. Entonces, bueno, con este triángulo nos van a quedar dos triangulitos. Yo les voy a dibujar ambos. El primero nos va a quedar de esta manera. Y de ese triángulo, ¿qué conocemos? Conocemos la altura, que es de 20 unidades, y conocemos este ángulo de acá, este ángulo de referencia que es de 38 grados. No conocemos nada más y nos interesa este segmento de acá, el de la base. Listo. Y del otro triángulo, lo voy a dibujar aquí a este ladito. Del otro triángulo, lo que conocemos es de nuevo la altura, porque es una altura en común, y el ángulo de referencia de 20 grados. Entonces, bueno, lo primero es separar esos dos triángulos para poder hacer el estudio completo y después unir resultados. Entonces, bueno, este tiene una medida que también me interesa, que sería la incógnita. Esto tiene 20 grados y acá tenemos la misma de altura de 20. Entonces, listo. Como se dan cuenta, el objetivo es conocer las dos bases de cada uno de los dos triángulos y posteriormente sumar esas distancias para encontrar el valor de x. Entonces, trabajando con el primer triángulo, que sería el triángulo azulito, entonces vamos a mirar cuál sería la medida de la incógnita, cuál sería la medida de esa base. Entonces, recordamos las razones, Socato A, y vamos a mirar qué podemos utilizar para resolver esa situación. Tangente. Entonces vamos a utilizar tangente, sí señor, porque estamos haciendo una relación entre los dos catetos. Cateto opuesto, que es de 20, y cateto adyacente, que es lo que quisiera encontrar. Entonces va a quedar que tangente de 20 grados debería ser igual a la razón entre 20 y esa incógnita. O sea que esa incógnita debería ser igual a 20 entre la tangente de 20. Ojo, acá no es que 20 grados igual a 20 unidades, es porque justamente las dos medidas son 20. Pero una cosa es 20 unidades de la altura y otra cosa es 20 grados del ángulo de referencia. Listo, o sea que la incógnita en este caso nos daría, entonces miremos, eso sería 20 dividido tangente de 20. Y eso según mi calculadora es aproximadamente 54,94. Aproximadamente. Listo. Entonces ese datico lo dejamos ahí marcado. Es un dato importante. Listo. Y ahora entonces vamos a encontrar la medida de la base del otro triángulo. Entonces en este triángulo lo que conocemos es de nuevo el cateto opuesto. De nuevo nos preguntan por el cateto adyacente y solamente cambia el ángulo. Entonces el ángulo de referencia va a ser de 38 y la razón a utilizar pues tangente. Entonces tangente de 38 grados va a ser igual a 20 dividido el valor de la incógnita. O sea que nos va a quedar incógnita igual a 20 sobre la tangente de 38 grados. O sea que la incógnita es igual a, según mi calculadora, aproximadamente 25,59. ¿Van hasta ahí? ¿Van hasta ahí, chicos? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, lo último que tendríamos que hacer sería, pues obviamente, ya tenemos la medida de las dos bases y queremos la medida completa para
pues formar el triángulo completo. Entonces lo que nos quedaría por hacer es sencillamente sumar. Entonces x va a ser igual a 54,94 más 25,59. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto les da eso? A mí me da aproximadamente 80,53. ¿Listo? Espera ya. 54. Esos son 54,9499. 94 y Ah, 25,59. listo. Listo. Bueno, entonces les voy a dejar el link de una vez de la actividad para que pues no tengamos que tener intermediario en el envío del link. Entonces, más bien para que la empiecen a resolver hoy y empezamos la clase del viernes con la socialización de esa actividad. Bueno, Ok. para que ustedes tengan su ¿Listo? primera nota de segundo periodo. Listo, profe. Ya me Es de imagino. esta misma que acabamos de hacer, ¿cierto? Sí, es pues sobre todo lo que hemos hecho. Listo. Sí. Listo, bueno, entonces permítanme que estoy cargando ahí el link. Ok. Bueno, entonces me imagino que ya han hecho formularios por Google, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces ya solamente es pues ingresar No, y señor. no me quiere cargar. Bueno, ya en un ratico les doy ese link. Entonces, ¿Cómo así tanto, formularios, profe? ¿Qué hay que hacer más luego? Como lo que envía la profe, eso del SENA de participación y eso. sí, Ah, o sea, yo les doy un link que les va a remitir a un formulario de Google y ya ustedes solamente pues contestan ahí las preguntas. Son preguntas de opción listo. múltiple de respuesta. Listo, entonces tomemos otra situación. Eh, entonces, digamos, no sé si por ejemplo todavía Miguel tenga dudas, pero entonces, bueno, hagamos una situación más para, para evitar de pronto que queden todavía con dudas y que todos puedan abordar este tipo de situaciones. Uy, sí, profe, que yo sí aún estoy un poquito perdido. Profe, Un poquito ¿Sí? mucho. profe, mira que el tiempo ya casi se va a acabar. Dejamos que se acabe y volvemos a entrar con el mismo link. Sí, vuelven a ingresar con el mismo link una vez termine. Gracias, Ah, ok. Diana. Obvio. De nada. Mm. Creo que ya me cargó sí, creo que ya me cargó el link de la actividad. Prosigue, profe, prosigue. No, esperen, de una vez les doy más bien link. Les voy a colocar ahí por el chat el link de la actividad para que todos, una vez finalicemos la clase ahorita en un rato, puedan de una vez ingresar a la actividad y responderla. Listo, ahí les dejé el link. Entonces, importante, pueden hacer únicamente un envío. Es decir, si usted participa hoy, las respuestas que usted entregue ahí ya no las va a poder modificar. ¿Sí? Entonces, por eso, antes de darle enviar, Ah, antes de finalizar, revisen bien sus respuestas, porque solo les va a permitir responder una vez el formulario. Ah, caray. ¿Listo? Entonces, con ese link, por favor, todos ingresan ahorita al finalizar la clase o lo dejan ahí pendiente para que lo hagan en el transcurso de esta semana, porque el viernes la clase la empezamos socializando eso. Listo, entonces voy a proponer acá una situación algebraica, un poco, bueno, Arturo. para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, supongamos que tenemos ese triángulo rectángulo. Así las moscas. Supongamos que tenemos, por ejemplo, que el lado más grande mide, digamos, 3x, que el lado más pequeño mide x. Sí. Y supongamos que el área de ese triángulo es de, por ejemplo, a ver, inventémonos unos datos.
digamos 600 metros cuadrados. Entonces tenemos el área, 600 metros cuadrados, tenemos las medidas y la pregunta es, entonces, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo? La pregunta que les voy a hacer ahora es por un ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo de alfa? Entonces, bueno, ¿quién nos da de pronto información de cómo podemos empezar a resolver esa situación? ¿Qué podríamos hacer? ¿No, nadie? Pues utilizar uno de lo de Socatoa, entonces sería No. utilizar algo de eso, una de esas fórmulas. Sería, Bueno, acá inicialmente no pues, podremos utilizar yo diría, razones trigonométricas. No. ¿Alguien iba a participar? Entonces, lo primero que deberíamos encontrar es la medida Hallar puntual X de X, exacto. de todo. Entonces, O recordemos sea, tú. que el área es el producto de la base por la altura entre 2. Entonces, voy a reemplazar acá los datos que conozco para mirar a ver quién sería el área. Entonces, área sería igual a lo siguiente. 3x, que es la base, es decir, si yo volteo este triángulo, si le doy la vuelta, pues este triángulo, digamos, voy a decir que la base es de 3x. La altura, vamos a decir que es x, pues X. todo entre 2. O sea que 3x por x, eso da 3x al cuadrado sobre 2 es igual Sí. a el área. Pero ojo, ya nos habían dado el área. Ya nos habían Ahí se dicho sacarían 600 metros fraccionarios. cuadrados. Entonces, 600 metros cuadrados o 600 debería ser igual a 13 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Pues reemplacé los datos de base y altura del triángulo para entablar la fórmula de área. Profe, y ahí se cancela, ¿no? O sea, ¿Qué vas a cancelar? el 3x elevado a la 2 se cancela con el 2 de abajo. No, porque una cosa es la potencia y otra cosa es esto que es una fracción. Ah, ¿Sí? ok. Ah, ya. O sea, ahí todavía Sí. no podrías cancelar. Lo que podemos hacer es sencillamente despejar a x. Entonces, para despejar a x, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría que 1200 es igual a 3x al cuadrado. Y pasaría el 3 a dividir, o sea que 400 es igual a x al cuadrado. ¿Sí? O sea que lo que hice fue el 2 lo llevé a multiplicar de donde me dio 1200 y luego el 3 lo llevé a dividir de donde me dio 400. 1200 dividido entre 3, 400. ¿Van hasta ahí? Sí. Listo. Y lo que voy a hacer ahora es, quiero la medida de x, no de x al cuadrado. Entonces saco raíz en ambos lados. La raíz de 400 es 20, o sea que 20 es la medida de x. O sea que este lado en realidad mide 60, ¿cierto? Porque es 3 por x, o sea 3 por 20 y 3 por 20 es 60. Y entonces este lado de acá mide 20. Solamente la medida de x. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí vamos a mirar el ángulo y a quién tenemos en relación a ese ángulo. Entonces vemos que tenemos los dos catetos. Como tenemos los dos catetos, ya sabemos que la razón a utilizar es tangente. Ahora, ¿tangente de quién? Pues ese es el problema. Aquí no conocemos el ángulo, pero lo vamos a escribir tal cual como lo conocemos. Entonces, tangente de alfa debería ser igual a la razón entre cateto opuesto, que es 20, y cateto adyacente, que es 60. Sí. Aquí un 0 cancela un 0. O sea que nos queda que la tangente del ángulo alfa va a ser igual a 2 sextos, pero 2 sextos también se puede simplificar, eso es 1/3. Listo. Ahora, ¿cómo conocemos entonces a ese ángulo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que haríamos ahí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar a alfa. Alfa debería ser igual a 1/3
por, miren lo que va a pasar acá, la tangente inversa, tangente a la -1. ¿Sí? Eso es una forma de despejar. Ahora, ustedes dirán, "Uy, pero ¿y ahora Eh, qué hacemos? Tangente a la -1. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Cierto? Bueno, si tienen sus calculadoras, obsérvenlas un segundo. Fíjense que ahí el botón de la parte superior izquierda generalmente se llama Shift. Entonces,